Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Histórico, esto muy poco sale en los medios de acá de Panamá, pero no importa. Aquí en tu canal YouKnow reaccionamos a todo lo que pasa en el mundo y por supuesto en el deporte de los Juegos Olímpicos. Algo histórico se ha presentado el día de hoy, algo histórico y grande para todos los latinos. Todos los latinoamericanos, orgulloso, yo me siento muy feliz de que el cubano Mijaíl López rompe un récord histórico en los Juegos Olímpicos de París 2024. El Coloso, como le apodan, venció 6-0 en la final de los 130 kilogramos a Yasmani Acosta. Muy poco en los medios de Panamá ha salido esta información, pero aquí en tu canal YouKnow tenemos la información como tiene que ser. Por supuesto, muy poco se ha dado. Este es un hito histórico. 5 veces campeón. Aquí dice la nota. El atleta cubano Mijaíl López, que de 41 años, logró este martes imponer uno de los récords más difíciles en los Juegos Olímpicos, al ganar la medalla de oro por 5ª ocasión de forma consecutiva en una disciplina individual, la lucha greco-romana. De esta manera, López se ha convertido en el único deportista de la historia de los Juegos Olímpicos en ser campeón olímpico durante 5 ediciones seguidas: Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Aquí está en francés el mismo sitio de X de la cuenta de las Olimpiadas París 2024, la cuenta oficial. Están haciendo una especie de homenaje aquí, como una estatua a esta leyenda viviente de tan solo 41 años. Yo creo que él todavía le da para una más, le da todavía para una más. Mijaíl López Núñez, creo que le da para una más. Si él se mantiene activo, le da para una olimpiada más en Los Ángeles. Creo que lo puede lograr. El cubano Mijaíl López bate un récord que desde el 2008 viene haciéndolo por 5 consecutivos títulos que ha ganado. Vamos a escuchar la noticia histórica de este increíble hombre cubano, latino, para todo el mundo. Let's go. El cubano Mijaíl López hace historia en París al ganar su 5ª medalla de oro olímpica en lucha grecorromana. El laureado deportista venció en la final al representante de Chile en la categoría de los 130 kilogramos con un marcador de 6-0. Wow. De esta forma compartió sus emociones tras esta trascendental victoria. Escuchemos. Bueno, pues mira, a veces en estos momentos pasan tantas cosas. Creo que lo más lindo y lo más esencial creo que es la felicidad de poder lograr un resultado esperado no solamente por mí, sino por el mundo entero, por mi país Cuba, por todos mis amigos, por mi padre, que Dios me lo tenga en la gloria, por mi mamá, mis hijos. Pero nada, contento de haber llegado al éxtasis, como decimos nosotros, en la élite olímpica, y nada, a disfrutar el triunfo. Es un hombre con un físico impresionante, y no solamente es el tema del físico, es que es un atleta consagrado. Una historia muy interesante. Mijaíl López, el cubano que por 5ª vez de forma consecutiva, muy poca bulla veo en los medios locales de mi país. Esto es algo histórico para Latinoamérica. 5 veces campeón. Cuba, cuna de grandes atletas mundiales. Mente sana, cuerpo sano. En Cuba se practica buen deporte, mucha disciplina. Espectacular. Estoy sumamente emocionado, ¿verdad? Por esto. Escuchemos aquí un poquito más. Mijaíl López se convirtió en el primer atleta en conseguir 5 medallas de oro en 5 ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos en una disciplina individual. Antes se había coronado en los Juegos de Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, junto con el canciller del país, felicitaron al deportista y expresaron su orgullo por su brillante desempeño. Un gran loco. Es que este hombre es increíble. Ahí tú lo ves que le están agarrando y el man te tumba. El man tiene una fuerza y él va a ser sin duda un gran instructor para las futuras generaciones, y así el deporte continúa. Él podrá ver
este talento nuevo que viene subiendo y para este trabajo, porque si te pones a ver, el rival que acabamos de ver en la imagen físicamente era más grande que él y él lo ha derribado. Este hombre es un búfalo, fenómeno. La hazaña del Coloso, como se le conoce en Cuba, fue logrado tras vencer 6-0 en la final de los 130 kilogramos también al también cubano Yasmani Acosta, quien en esta justa representaba la bandera de Chile. O sea que no es chileno, era cubano representando a Chile. Mira tú, eso no lo dicen, eso no lo quieren decir, pero yo lo estoy diciendo aquí en tu canal, es un cubano que representa a Chile, o sea, nacionalizado, pues, pero nació en Cuba. Yasmani Acosta. El registro histórico alcanzado por el originario de la provincia de Pinar del Río ha sido catalogado por el sitio web oficial del olimpismo como algo fuera de lo normal, a la altura de su leyenda, pues al llegar a París 2024 impuso otra marca al convertirse en el primer luchador en la historia en competir en 6 Juegos Olímpicos. Increíble. Ya es impresionante este cubano. De verdad, qué orgullo poder disfrutar. Este es como el LeBron James de la lucha grecorromana. Este es como el Messi de la lucha grecorromana. La cuenta oficial de los Juegos Olímpicos de la red social X resaltó que con este triunfo el Coloso dejó atrás a la leyenda como Michael Phelps, Carl Lewis, Alfred Otter y Paul Elfstrom. Tras su victoria, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en X su orgullo por la hazaña registrada por López y recordó que algunos no se imaginaban que a su edad lograrían mantenerse como el campeón vigente por más de década y media, por 15 años. Tiene que bajar mucho de peso, son 41 años, decían. Quienes no imaginaban de qué eres capaz, pero ya lo dijiste, Mijaín. Promete, Mijaín, cumple. Hay un solo hombre en el mundo que ha tocado la gloria olímpica 5 veces y ese eres tú. El cubanísimo, Mijaín. Qué orgullo, campeón. Wow. Contra otro nacido en Cuba, ¿eh? Genial. Fantástico. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me siento muy contento de haber llevado esta imagen aquí con ustedes. Y nada, a seguir disfrutando de las cosas positivas de las Olimpiadas.